Buenos días a todos. De parte de Growth Acceleration Partners y el Centro de Excelencia de QA, queremos darle la bienvenida a este webinar. Hoy nos acompaña Oscar Maestre, quien es Senior QA Automation Engineer aquí en GAP y tiene 6 años de experiencia en QA y en Security Testing. Hoy nos va a comentar sobre cómo hacer Automation Security Testing. Sin más, los dejo con Oscar. Bueno, buenas tardes a todos y buenos días en Costa Rica. Bienvenidos a este webinar de Let's Do Automation Security Testing. Primero que todo, agradecer a Growth Acceleration Partners y al Centro de Excelencia de QA por la realización de este evento. Y bueno, vamos a dar inicio. Esta va a ser la agenda que vamos a tener el día de hoy. Vamos primero a hablar de qué es la automatización de pruebas de seguridad. Vamos a discutir sobre los objetivos, por qué se deberían hacer este tipo de pruebas. Vamos a hablar sobre algunos escenarios que serían muy útiles para hacer testing. Y vamos a tener un comparativo entre las pruebas manuales versus las automatizadas enfocadas a la seguridad. En cuanto a los niveles de automatización, discutiremos acerca de la pirámide de pruebas. Vamos también a tener en cuenta los dominios de seguridad. En la tercera parte vamos a hablar sobre las pruebas de seguridad de aplicaciones estáticas y dinámicas. Se van a listar algunas de las herramientas más utilizadas para hacer automatización de pruebas de seguridad y se van a discutir específicamente una bastante utilizada que es WhatsApp. Y finalmente vamos a tener un demo. En este demo vamos a poner en práctica algunos de los conceptos vistos durante este webinar. Primero quisiera compartirles estas frases, son frases de unos expertos de seguridad. Ya anteriormente el compañero Anthony Fuentes en la primera charla de abrazar los cambios en la nueva era de QA, nos habló sobre algunas de las predicciones que habían a nivel de testing, de software testing y de QA. En este caso, en esas predicciones existen algunas relacionadas con las pruebas de seguridad y podemos, digamos, a grandes rasgos ver que dice que las pruebas de seguridad se van a convertir en un foco primario, que adicionalmente van a ser algo grande en el 2020 y también para el futuro, y que este tipo de pruebas en equipos ágiles estarán en alta demanda, y especialmente para los procesos de Continuous Integration y de Continuous Delivery. Entonces, lo cual lo hace bastante interesante. Cada vez las pruebas de seguridad, digamos, van ganando más campo y van ganando más importancia. Estas predicciones fueron hechas por la Asociación Americana de Calificaciones de Software Testing, que es la que emite también varias certificaciones. Entonces, ya de lleno, ¿de qué tratan o qué son la automatización de pruebas de seguridad? Entonces, podríamos decir que son un tipo de pruebas que se hacen sobre las aplicaciones de software y sobre los servicios también. Se enfocan principalmente en descubrir vulnerabilidades en los sistemas y que sea de forma automática. Y al usar este tipo de pruebas, nosotros implementamos digamos, un tipo de herramientas que son especializadas para estas tareas. También se pueden integrar con diferentes frameworks de automatización. Y cabe resaltar que este tipo de pruebas no reemplazan las pruebas manuales, sino que funcionan como un complemento. Dentro de los objetivos de la automatización de pruebas de seguridad, tenemos que nosotros podemos descubrir potenciales defectos de seguridad que existan y ojalá descubrirlos antes de liberar el software, lo cual nos va a permitir mejorar la calidad y la seguridad y nos va a ayudar a prevenir diferentes tipos de ataques maliciosos. Entonces vamos a mitigar ese tipo de riesgos. Digamos, el principal objetivo también es intentar mantener la integridad, la disponibilidad, la privacidad de la información. Y para ello, entonces, al automatizar este tipo de pruebas, vamos a reducir la cantidad de tareas repetitivas que se hacían normalmente de forma manual
Y la gran ventaja es que podemos integrar este tipo de prácticas dentro del ciclo de desarrollo de software. Y esto nos va a ayudar a incrementar la cobertura de los tests y a tener un feedback temprano en el equipo. Entonces, ¿por qué deberíamos automatizar pruebas de seguridad? Aparte de tener la ventaja de que vamos a, digamos, a quitarle unas cargas a un tester manual, es porque vamos también a ahorrar dinero, vamos a ahorrar tiempo, porque ese tipo de tareas pueden ser bastante tediosas, y también vamos a ir más allá de lo que son las pruebas funcionales. Podríamos combinar pruebas de seguridad con pruebas funcionales, pero podríamos ir más allá. Como vamos a ver más adelante, existen muchos dominios. Podríamos enfocarnos en unos dominios, por ejemplo, de autenticación, de inyección, de serialización, y también podríamos poder analizar el código fuente. Podríamos mirar librerías de terceros o incluso las configuraciones que son bastante inseguras o que dejaron valores por defecto. Otra de las ventajas que podríamos hablar de la automatización es que también nos va a permitir ejecutarlas en cualquier hora del día, en la medianoche o incluso en horas de breaks. Por lo tanto, no vamos a necesitar a un ser humano que esté, digamos, a esas horas haciendo este tipo de pruebas. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Entonces, muchos se preguntarán, ¿qué escenarios podríamos automatizar? Y un pentester, entonces, ¿a qué se podría dedicar? Entonces, a nivel de automatización, podríamos enfocarnos en verificar cifrados que tengan algoritmos muy débiles, o sea, que se puedan romper fácilmente. Esto lo podríamos hacer con herramientas especializadas que se pueden integrar en el ciclo de desarrollo de software. También podríamos hacer validación de los inputs. Entonces, podríamos hacer inyección de payloads. A nivel de UI, podríamos validar, por ejemplo, todo lo que son formularios, cuando yo me voy a registrar a la aplicación, cuando hago un login, cuando hago un logout, cuando cierro la sesión, etc. Y también podríamos verificar aquellas vulnerabilidades en librerías, podríamos hacer pruebas sobre las APIs y verificar malas configuraciones, por ejemplo, en bases de datos o en algunos de los servicios. Y para resumir y hacer un comparativo entre lo que son las pruebas manuales de seguridad y las pruebas automatizadas, podríamos decir que las pruebas manuales generalmente se llevan a cabo por expertos de seguridad. Son pentesters que generan al final, digamos, un reporte que es bastante complejo y generalmente no está integrado dentro del ciclo de desarrollo de software. Por otro lado, la automatización de pruebas de seguridad podemos apoyarnos en herramientas o en frameworks que son especializados para ello. Vamos a tener la ventaja de tener el feedback temprano, el equipo se puede poner a cargo de hacer esas reparaciones de una forma oportuna y vamos a tener un reporte fácil de entender porque este tipo de herramientas son más prácticas para generar este tipo de reportes. Y lo otro es que hay que tener en cuenta que también se podrían dar casos de tener falsos positivos, los cuales deberían ser depurados a medida que vamos iterando en ese proceso. Pero la automatización nos va a dar una gran ventaja y es en la regresión. Por ejemplo, imaginémonos el caso donde digamos, se hizo un cambio, se introdujo un nuevo cambio, pero al mismo tiempo se inyectó un bug y ese bug ponía un riesgo de seguridad. Lo podríamos hacer con unas pruebas automatizadas y en la regresión nos vamos a dar cuenta de eso. Si lo hacemos de forma manual, posiblemente va a ser muy tedioso y a un ser humano se le podría pasar este tipo de errores. Y hablando de los niveles de automatización, podemos decir que las pruebas de seguridad serían transversales en lo que hablamos ahorita más adelante de la pirámide de pruebas. Porque a nivel de las pruebas convencionales, nosotros tenemos las pruebas unitarias, las de integración o las end-to-end para mirar los flujos de usuario. A nivel de la pirámide de pruebas, que es, digamos, un concepto abstracto y que sirve como un framework de pruebas, y el objetivo es entregar software de gran calidad. Aquí dividimos las pruebas en diferentes niveles y a nivel de seguridad
podríamos decir que a nivel del análisis de código estático, podríamos verificar el código fuente en texto plano, y para eso existen algún tipo de herramientas especializadas en encontrar patrones. Este tipo de pruebas son pruebas de caja blanca. Y también, si vamos subiendo, pues ya vamos intentando, la pirámide va a volverse a nivel de pruebas de caja negra, porque van a haber una complejidad, empieza a aumentar la complejidad del software, y el software ya está en ejecución, y podríamos, por ejemplo, aquí llevar a cabo pruebas de API sobre servicios red, servicios SOAP, generación aleatoria de inputs. Podríamos incluso mezclarlo con pruebas de performance, llevando a cabo pruebas de carga, pruebas de estrés, y en este caso podríamos mirar cuando se pasan esos umbrales donde la aplicación se empieza a volver de pronto más inestable, qué pasa si se hace un ataque y si la aplicación está protegida. Y a nivel de UI, entonces podríamos validar flujos de usuarios donde podríamos combinar con el login, podríamos mezclar diferentes tipos de cuentas con diferentes privilegios y verificar cómo manejamos las sesiones, cómo intentamos romper, por ejemplo, con fuerza bruta los passwords, cómo podemos crear cuentas, cómo se manejan las sesiones, los cookies, y cómo podríamos incluso intentar inyectar, por ejemplo, cross-site scripting. Entonces, este tipo el approach de la pirámide de pruebas también se puede llevar al ámbito de la seguridad y nos puede dar bastante buenos resultados si hacemos, digamos, una combinación en los diferentes niveles. Entonces muchos se preguntarán, ¿y entonces qué se puede probar en seguridad? Entonces, estos son algunos de los dominios más utilizados. A nivel de seguridad hay que tener en cuenta que hay que darle alguna prioridad a los dominios de acuerdo al negocio, al core del negocio. Entonces, entre los dominios podemos encontrar si hay divulgación de información que es bastante sensible. También podemos mirar a nivel de vulnerabilidades, no solo de las librerías, no solamente del código, sino también de los servicios, de los puertos que tenemos abiertos, si es una aplicación que abre algún tipo de puerto. Podríamos mirar si es una aplicación web, solamente podríamos enfocarnos solo en pruebas en aplicaciones web. Podríamos mirar también qué pasa si hago algún tipo de falsificación a nivel del direccionamiento IP, de los DNS, incluso qué pasa si yo capturo el tráfico y empiezo a analizar los protocolos. La aplicación es segura, es seguro, me mantiene la integridad de la información. También podríamos hablar de ingeniería inversa, donde podríamos desempaquetar una aplicación o desensamblarla y a intentar mirar el código. Entonces, todos estos dominios existen y hay que, digamos, darle una prioridad de acuerdo al negocio. Bueno, ahora vamos a enfocarnos acerca de las pruebas de seguridad de aplicaciones estáticas y dinámicas. Digamos, a grandes rasgos podemos decir que este tipo de herramientas se pueden integrar fácilmente dentro del ciclo de desarrollo de software y funcionan perfectamente con los procesos de Continuous Integration y Continuous Delivery. La ventaja es que nos permite aumentar la cobertura y nos permite detectar esos fallos de una forma oportuna. Si hablamos de las pruebas de seguridad de aplicaciones estáticas, podríamos decir que se pueden integrar con el entorno de desarrollo y esto nos va a permitir encontrar las vulnerabilidades en las etapas tempranas. Con ello vamos a tener un descubrimiento temprano de vulnerabilidades que van a ser más fáciles de reparar, pero digamos, si se podría decir alguna desventaja es que la aplicación no está corriendo, entonces no podríamos saber realmente qué está sucediendo cuando la aplicación está en ejecución. Sin embargo, nos va a permitir también, por medio de algunas herramientas que llaman grep-like tools, o sea, si algunos recuerdan la aplicación grep, que es de los sistemas Unix o de Linux, lo que hace es verificar a nivel de texto plano patrones. Entonces aquí tendríamos aplicaciones que nos van a permitir, por medio de expresiones regulares, encontrar patrones, por ejemplo, con cifrados débiles, si tenemos una baja entropía al generar llaves de las APIs, y entonces este tipo de herramientas nos van a permitir detectar eso.
también si hay información que está quemada dentro del código, por ejemplo, un password, una llave. También podríamos mirar si se está utilizando algún tipo de protocolo que es bastante vulnerable. Por ejemplo, si estamos hablando de un protocolo como Telnet, como FTP o incluso el mismo HTTP, cuando la información no va cifrada, entonces este tipo de herramienta nos puede alertar que estamos utilizando algún tipo de librería o de implementación que nos va a poner en riesgo la herramienta de software. Y a nivel de las pruebas dinámicas, de las pruebas de seguridad de aplicaciones dinámicas, podríamos decir que se hacen desde la perspectiva del atacante. Entonces, la aplicación en este caso está en ejecución y por lo tanto se dice que este tipo de pruebas son pruebas de caja negra. Las vulnerabilidades, a diferencia, digamos, de las herramientas de SaaS, digamos, se van a descubrir en una etapa posterior. Sin embargo, este tipo de pruebas se complementan, las estáticas y las dinámicas funcionan como un complemento. De igual forma como sucede con las pruebas automatizadas y manuales, son un complemento. Entonces hay que mirar la seguridad como algo holístico, como algo general para poder, digamos, generar un valor. Y a nivel de las herramientas que podemos encontrar, quisiera aclarar acá que hay una gran variedad de herramientas de seguridad. Y este tipo de herramientas se clasifican según el objetivo o según su funcionalidad. Por lo tanto, las que se van a mostrar son algunas de las más conocidas y digamos de las que más se usan. Sin embargo, yo sé que existen muchas más y aquí pues vamos a mostrar el listado de las más relevantes. A nivel de pruebas de seguridad enfocadas en aplicaciones web, tenemos OWASP. OWASP vamos a discutirla más adelante en profundidad y podríamos decir que nos permite hacer pruebas sobre aplicaciones web y en protocolos HTTP y también sobre WebSockets. A nivel de vulnerabilidades que son conocidas, tenemos estas herramientas como el OWASP Dependency Check, OpenBAS y Nessus. ¿Qué tienen de particular estas herramientas? Estas herramientas se conectan generalmente a unas bases de datos donde se reportan todas las vulnerabilidades. Algunas de las bases de datos más conocidas son las del CVE y la otra es la del NVD. Este tipo podríamos decir que funcionan como una enciclopedia y lo que hacen es, tienen un ID de la vulnerabilidad, nos dicen el nivel de criticidad, el riesgo que tiene, qué tan probable es que la exploten, si existe un exploit que puede hacer eso, todo eso nos lo dice esa enciclopedia y la enciclopedia también nos va a decir si podemos reparar ese fallo y de qué forma, y nos va a decir dónde hay documentación. Entonces, este tipo de herramientas son bastante interesantes y se pueden también, la podemos utilizar, digamos, de una forma manual, de una forma gráfica, o las podemos llevar por medio de una consola e integrarlas dentro de nuestro framework de pruebas. Entonces, esto las hace bastante interesantes. Hay otro tipo de pruebas que se llaman fuzz testing. Fuzz testing lo que intenta es lo que hace es, tenemos una base de datos con diferentes tipos de código o unos templates donde hay SQL injection, donde hay cross-site scripting, y lo que se va a hacer es, por medio de esa gran base de datos, intentar inyectar diferentes tipos de payloads, ya sea en una API o incluso en los formularios, para saber si podemos explotar la aplicación. Digamos que este tipo de pruebas podríamos llamarlas que se enfocan como data driving, ¿sí? Podríamos decir que se enfocan es inyectándole datos y también podríamos hacer pruebas, por ejemplo, de buffer overflow. Entonces, son bastante interesantes y también se pueden combinar con otras herramientas como, por ejemplo, JMeter, con frameworks de automatización como Robot Framework, con SAP, incluso permite utilizar herramientas en consola, como por ejemplo el navegador web Curve, que nos permite hacer pruebas de API. Entonces, es bastante flexible este tipo de herramientas. A nivel de networking, entonces podríamos también hacer pruebas de seguridad sobre la infraestructura. Para ello existe Nmap. Nmap
es una herramienta bastante poderosa que nos permite enumerar algunos de los hosts que existen en la red, nos permite crear puertos, nos puede decir la versión del servicio que está abriendo ese puerto, puede hacer un análisis de tráfico e incluso puede también hacer ataques sobre algunos servicios. Entonces, Nmap es bastante poderosa y permite también fácilmente integrarse con los procesos de continuous integration, por ejemplo. Entonces, también tenemos Wireshark. Wireshark, digamos, es una herramienta que nos permite capturar el tráfico de red, monitorear la interfaz de red, y ella, digamos, la convierte en una interfaz que en el mundo de las redes se llama en modo promiscuo, donde vamos a capturar cada paquete, analizamos todos los protocolos, y él lo que hace es abrir el paquete y nos muestra todo el protocolo TCP/IP, toda la pila, y podemos ir desde abajo a nivel de la capa física, ir subiendo la capa Ethernet, la capa de red, y finalizar en la capa de aplicación. Entonces, es bastante utilizada y tiene una versión, digamos, una versión para consola que se llama el TTS Shark. Y también podríamos hacer pruebas sobre redes inalámbricas. Aircrack NG tiene una suite bastante poderosa que nos permite ahondar en ataques de denegación de servicio en los access points, nos permite desautenticar los clientes, nos permite mirar los canales y podremos mirar los cifrados a nivel de redes inalámbricas. Bastante poderosa también a nivel de shell, funciona. A nivel del escaneo de código y lo que hablamos ahorita de las pruebas de caja blanca y de análisis estático, tenemos Visual Code Grepper, que funciona a nivel de Windows y nos permite integrarlo con diferentes lenguajes de programación. Principalmente ahí está C, C#, Java y Visual Basic. Aquí lo que nos va a funcionar sobre sistemas Windows, y aquí lo que hace es buscar patrones y revisar el código. Y también tenemos grep root audit, que funciona más en sistemas Unix y tiene una amplia variedad de lenguajes de programación. Ya soportaría otro tipo de lenguajes como Ruby, como PHP, como Python, Perl, etc. Entonces, son herramientas que funcionan digamos, a base de expresiones regulares, y también implementa algún tipo de heurísticas. Estas heurísticas van a permitir localizar fallos de forma más apropiada. Y finalmente tenemos herramientas que las podemos clasificar como Security Testing para configuraciones. Entonces, podemos mirar una plataforma, un sistema operativo y decir, los usuarios, ¿qué tan bien configurados están los permisos de los usuarios? Ellos pueden acceder a determinados recursos. Nos permite también mirar si a nivel de, digamos, de una base de datos se deja una configuración por defecto que puede ser riesgosa. Por ejemplo, a nivel de SSH nos puede alertar y decir, vea, aquí el usuario root puede hacer login directamente, lo cual es una mala práctica. Entonces, este OpenSCAP nos permite hacer este tipo de validaciones. Bueno, también quisiera de pronto aclarar que hay otro tipo de herramientas que pueden quedarse acá, pero hay una muy importante que es SonarQube. SonarQube nos puede dar cobertura a nivel de código, pero también se le pueden anexar unos plugins, y entre esos se puede anexar un plugin de seguridad que es el OWASP, que va a mirar el top 10 de las amenazas sobre aplicaciones web. También está Acunetics, y también hay herramientas que son, digamos, especializadas solo sobre un protocolo. Por ejemplo, si vamos a analizar el protocolo RTP, que es relacionado con servicios de voz sobre IP, existen herramientas que se especializan solo en un tipo de protocolo. Bueno, y a nivel de la herramienta de OWASP, que fue la que les comenté anteriormente, esto es una herramienta que es open source y es una herramienta de pentesting. Está soportada por el proyecto de seguridad de aplicaciones web abiertas, o sea, por OWASP. Y eso es una comunidad, digamos, con reconocimiento a nivel mundial, que está dedicada a desarrollar y a mantener aplicaciones seguras. Representa, digamos, el consenso sobre los riesgos más críticos de la seguridad de aplicaciones web. Y, digamos, dentro de las cosas que hacen bastante interesante a SAP es que se pueden encontrar vulnerabilidades en aplicaciones web, y lo podemos hacer de dos formas, de una forma manual o de forma automatizada. Él funciona como un proxy. El proxy, entonces él va a abrir un puerto y él va a interceptar
el tráfico, simulando lo que se llama a nivel de seguridad un man in the middle. Él va a estar en la mitad entre el browser y la aplicación, va a analizar todas las cabeceras, las peticiones que hagamos sobre los protocolos HTTP o incluso en los WebSockets, y nos va a permitir también hacer ataques activos. O sea, vamos a hacer un ataque sobre la aplicación web y vamos a intentar explotarla. Para efectos de automatización, tiene una API bastante útil con la cual podemos generar los reportes simplemente apuntándole a un endpoint. Le podemos decir, hey, haz un ataque pasivo, haz un escaneo pasivo, un escaneo activo, genérame un reporte, enfócate solo en este tipo de vulnerabilidades. Entonces, SAP es bastante interesante por eso, tiene una documentación excelente y esto es gracias a que está apoyada por OWASP y también, digamos, la podemos ejecutar en el modo de UI y también como un servicio o como un demonio que se va a ejecutar en background y lo podemos llamar de un modo headless. Tiene una funcionalidad que se llama el HUD, que es un panel que permite de forma interactiva poder explorar la aplicación y en el mismo momento nos va diciendo las alertas que nos va generando. Entonces esto hace interesante a WhatsApp. Y bueno, finalmente vamos a tener un pequeño demo para mostrar algunos de los conceptos y voy a explicarles, digamos, cómo va a funcionar, cómo es la arquitectura de las pruebas que se van a hacer. Entonces tenemos primero un framework de pruebas que en el caso particular va a ser Robot Framework. Robot Framework funciona con el approach de ATDD, lo cual nos va a permitir utilizar keywords y con estos keywords nosotros vamos llamando algunas funcionalidades para controlar, en este caso, el navegador web. Entonces, por debajo estamos usando Selenium y también estamos usando Python. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a lanzar el browser y por medio del browser vamos a establecer alguna configuración especial y es decirle Chrome o Firefox, vayan y apúntele al proxy de OWASP y a través del proxy vamos a navegar hacia nuestra aplicación web vulnerable, que en este caso es una aplicación que está corriendo en Docker y que se llama el UI Shop, que sería como decir la tienda de jugos. Es una tienda donde tiene unos ítems y ahí podemos irlos agregando a una canasta, es un carro de compras. Ahorita la vamos a explorar. En este caso vamos a hacer 3 tipos de pruebas. Una prueba donde vamos a navegar sobre la aplicación, vamos a hacer un login, vamos a explorar, digamos, la tienda. Posteriormente vamos a hacer un spider scan, que lo que trata de hacer es un web crawling, o sea, vamos a intentar recorrer la aplicación por todo el árbol de directorios, explorando los recursos. Y finalmente vamos a hacer un active scan, donde él va a intentar explotar vulnerabilidades. Hablando de UI Shop, digamos, es una aplicación web moderna, pero vulnerable. Está en el website de OWASP y a nivel de frontend lo que tiene es unos módulos en Angular y en Material. En el backend está corriendo un Node.js y se comunica por medio de una API y también por medio de WebSockets con Socket.io. Tiene una base de datos no relacional y una relacional, un SQLite, y entonces esto está metido dentro del contenedor de Docker. Vamos a hacer las pruebas sobre esta arquitectura. También me gustaría mencionarles que esta aplicación nos permite también activar un modo que se llama capturar la bandera. Entonces, pues, tiene retos de seguridad y para las personas que, digamos, quieran empezar explorando las pruebas de seguridad, al menos en aplicaciones web, esto es un buen punto de inicio. Él va a tener algunos retos y él te va a decir, ve, intenta romper el password, y él te va dando algunas pistas, inyecta este tipo de código a ver qué pasa, y él va generando una puntuación y te va, digamos, a poner en un scoreboard de los logros que has tenido. ¿Listo? Y bueno, me gustaría como dejar un mensaje antes de empezar el demo, y es que este tipo de pruebas deberían hacerse sobre entornos
que sean controlados, y también si ustedes lo van a hacer en sus proyectos, deberían llegar a un acuerdo con sus empresas, con su equipo de trabajo, evitar hacerlo sobre entornos de producción porque puede haber algún tipo de afectación. Para este demo lo que vamos a hacer es mostrar en un video, y se hizo a nivel de localhost para tener un entorno controlado. Entonces ya sin más preámbulos vamos a mirar el demo. Entonces primero lo que vamos a hacer es ejecutar Docker, y con Docker vamos a llamar la imagen del UI Shop. Vamos a abrirla sobre el puerto 3000. Vamos luego a nombrar el contenedor, en este caso lo llamamos UI Shop, le damos el mismo nombre y vamos a colocar la imagen. Esta imagen está en el hub de Docker y lo pueden encontrar en la página de OWASP. Posteriormente, cuando él ya empieza a correr la imagen y a montar el container, él nos va a decir que va a intentar abrir el puerto 3000. Y acá ya dice que está escuchando el puerto 3000 en TCP. Posteriormente verificamos los procesos de Docker. Entonces con Docker vamos a mirar, listo, se creó el contenedor, nuestro contenedor generó ya un ID, esta es la imagen que se está ejecutando, el puerto 3000 al cual se le hizo por forwarding, y tenemos el nombre del container. Una vez ya comprobamos que está el container arriba, entonces vamos a abrir OWASP App para que ustedes vean a nivel de UI cómo funciona. Esto es bastante útil para las personas que quieran iniciar con OWASP App, entonces explorarla de forma gráfica primero. Después de que abrimos OWASP App, entonces aquí ¿qué tenemos? Pruebas automatizadas o manuales, pero vamos a ver algo. OWASP nos va a abrir un puerto, apenas la ejecutemos, OWASP App va a abrir un puerto, y el puerto por defecto es el puerto 8090. Entonces acá con Netstat verificamos en la consola que efectivamente está escuchando en el puerto 8090 en el localhost. Ahora vamos a mirar las pruebas manuales. Las pruebas manuales, entonces vamos a decirle, vamos a abrir nuestro localhost en el puerto 3000, que es donde tenemos la aplicación. Vamos a abrir Google Chrome, también podríamos hacerlo con Firefox, y vamos a lanzar el browser. Al lanzar el browser, él va a abrir la aplicación web. Este ya es el contenedor de Docker. Y esta es la tienda. Entonces la tienda tiene unos productos. Y ahorita acá se abre la interfaz que les comenté, que es el HUD. Es un panel interactivo. Entonces aquí podemos ir explorando la aplicación. El lado izquierdo aparece un panel cuando voy explorando, y el lado derecho es un panel donde yo puedo ejecutar acciones de escaneo. Entonces aquí abrimos un producto, miramos el producto, los comentarios que tiene. También podemos mirar que podemos hacer un login, podemos iniciar sesión y hacer las compras. Eso lo vamos a hacer ahorita en la prueba automatizada, y vamos a verificar ahorita los puertos que ya abrió el solo hecho de ejecutar la aplicación y pasarla por el proxy. Entonces, estos son los WebSockets. Todas las peticiones que se hicieron a nivel de WebSockets. Tenemos a nivel de las vulnerabilidades, él nos va diciendo, mire, tienes problemas con cross-domain, alguna URL vulnerable, tienes incluso una IP privada que estás publicando, y él te va a decir ahí en qué lado del código tienes el problema. Entonces esto hace bastante interesante a SAP. Y también tenemos, al igual que el Google Developer Tool, podemos mirar las peticiones que se hacen, GET, etc. Y si abrimos nuevamente Netstat, podemos mirar todas las peticiones que se hicieron hacia el proxy, o sea, hacia el puerto 8090 del localhost. Él abrió bastantes puertos, y esto quiere decir que todo el tráfico pasó a través de ese proxy. También podemos generar estos reportes de seguridad, lo podemos generar HTML, JSON, XML o en Markdown. Aquí entonces ya cerramos la UI, y ahora sí vamos a mirar en la automatización cómo funcionaría. Entonces, aquí tenemos RoboFramework. RoboFramework, como les comenté,
funciona por medio de keywords. Estas keywords nos va a permitir realizar determinadas funciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ejecutar 3 tipos de pruebas. En estas 3 pruebas de seguridad, que vamos a llamarla la suite, esta suite de seguridad va a iniciar con un setup que va a iniciar el proxy de SAP en un demonio, en headless. Luego vamos a hacer un teardown cuando finalice el proceso. Y al finalizar lo va a cerrar todo y va a generar un reporte. A nivel de la prueba pasiva de seguridad, entonces vamos a abrir un browser, vamos a ir a la tienda de los jugos, vamos a darle clic al pop-up, vamos a hacer un login ya sobre la aplicación, agregamos un producto a la canasta, podemos dejar un comentario y luego vamos a ir a nuestro perfil y cambiamos nuestro nombre de usuario y vamos a subir una imagen con el objetivo de que todo esto, el proxy vaya interceptando todo este tipo de tráfico. Y finalmente hacemos un logout y cerramos el navegador. Cuando termine este test, vamos a hacer luego un spider scan, y el spider scan lo que va a hacer es recorrer todo el árbol de directorios de la aplicación, los archivos, los recursos, y finalmente hacemos un ataque con un escaneo activo. Todo esto por debajo se hace con la API de WhatsApp. Y aquí entonces ejecutamos Robot Framework. Robot Framework le decimos dónde vamos a guardar el reporte y dónde está la suite que queremos ejecutar. En este caso se llama securityscan.robot el archivo. Aquí entonces ya inicia el demonio de SAP y nos dice, vea, ya el demonio está escuchando en el puerto 8090 de nuestro localhost. Y ya aquí va a abrir el navegador, en este caso va a ser Firefox. Y aquí ya es la prueba automatizada. Todos los pasos se van a hacer un poco rápido. Entonces hace el login, dejamos un comentario, miramos la canasta de productos y ahora vamos al perfil del usuario, de nuestro usuario. Acá cambiamos nuestro nombre y ahora cambiamos la imagen del perfil que estábamos usando. Cuando hacemos este cambio, después vamos a hacer un logout y entonces SAP va a interceptar todo este tipo de peticiones y él aquí nos va a ir recopilando todo esto en su reporte. Acá termina el logout y ya finaliza y nos dice la prueba pasó a nivel funcional. Luego inicia el Spider Scan. El Spider Scan, digamos, es más fácil o es más rápido de ejecutar. Él empieza a recorrer toda la aplicación, todo el árbol de los recursos y finalmente va a ser un escaneo activo. El escaneo activo, que es intentar explotar la aplicación, sí se va a demorar un poco más, va a tomar un poco más de tiempo y siempre se va a hacer, primero se va a ejecutar el spider y luego el active para que pueda funcionar. Entonces mientras termina el escaneo del código, vamos a mirar Robot Framework qué hace. Entonces tenemos un archivo con los keywords para correr las pruebas a nivel de UI. Entonces, cómo abrimos Firefox o Chrome, cómo cerramos la sesión. Entonces acá ya podemos ver cómo yo empiezo a interactuar con algunos locators, ¿sí? Con los locators de la página, con cada uno de los elementos del DOM que tiene la tienda de jugos. Aquí estamos mirando el código también para iniciar el scan de SAP, para hacer el spider y para generar el reporte. Estos son, digamos, los keywords a nivel general. Y ya a nivel de la tienda, tenemos, por ejemplo, ir a la aplicación, hacer el login, entonces cómo hacemos clic sobre los elementos, cómo presionamos algunas teclas, simulamos ese comportamiento, cómo hacemos un mouse over sobre los elementos. En este archivo YAML tenemos los locators. Entonces tenemos locators para los login, para el profile, para los productos y los locators ya digamos a nivel de ID o de expats, cómo los definimos. Y este que es bastante interesante, que ya es un código en Python donde le decimos, hey, si vas a utilizar Firefox, debes configurar el perfil de Firefox a nivel de Selenium.
Entonces, inyéctale el proxy y colócale a nivel de las variables globales el host y el puerto. Si es a nivel de Chrome, vamos a hacer lo mismo, pero aquí, bueno, acá se llama, son los capabilities, los design capabilities, y vamos lo mismo a hacer, a llamar el SAP host y el SAP el port. Y a nivel del módulo de OWASP, es una implementación en Python que lo que hace es levantar el servicio de OWASP, llama, digamos, por un proceso de Python, y él lo ejecuta en modo demonio, y de igual forma llama las variables globales de configuración de puerto, donde es el folder donde tenemos ese binario o ese ejecutable, donde, cuál es la URL a la que le vamos a apuntar. Entonces eso lo definimos en unas variables, en un archivo de variables, y serían estas las variables. Entonces aquí tenemos el user, el password que viene por default en la aplicación vulnerable. Tenemos una imagen que vamos a generarla de forma aleatoria, y también tenemos la configuración de SAP, ya la IP, el puerto, en qué ruta tenemos eso. Si es para Windows sería SAP.bat, si es para Linux sería un .sh, o si es para Mac también sería un .sh, SAP.sh. Y listo, aquí terminó el escaneo activo y ya terminó todas las 3 pruebas. Entonces acá nos dice que fueron 3 tests, y vamos a mirar el primer reporte, que es el reporte de Robot Framework. Aquí Robot Framework nos dice, hey, se ejecutaron 3 tests. En los 3 tests tú ejecutaste estos keywords. Entonces en el setup hiciste start SAP proxy, en el teardown stop SAP proxy, y qué keywords utilicé. Y podemos de igual forma mirar cada uno de los tests lo mismo. Si hubiese fallado, aquí va a aparecer pues en rojo qué falló, y nos va a generar un pantallazo, va a tomar un screenshot y nos va a mostrar en el reporte en qué lado falló. Entonces esto hace interesante a Robot Framework, porque digamos, todo esto ya viene integrado en sus herramientas, en las herramientas estándar que él maneja. Listo. Este es el reporte de Robot. Ahora SAP también genera un reporte, y el reporte es netamente de seguridad. Entonces, a nivel del reporte de seguridad, él nos va a dividir los niveles de riesgo que él encontró: alto, medio, bajo, o si es informacional. Y lo que hace interesante a este reporte es que él nos va a decir, mira, la vulnerabilidad que tienes es esta dentro del top 10 de OWASP, y nos va a decir, esta vulnerabilidad tiene pues una descripción, se hizo sobre tal URL, tienes la evidencia, o sea, la evidencia en este caso, por ejemplo, es un header del access control de la low origin, y nos dice, la solución es que apliques las políticas del mismo origen, y también nos va a decir la URL donde puedo encontrar más información, etcétera. Entonces, esto hace bastante interesante a SAP. Y con esto, digamos, finalizamos este pequeño demo. Yo sé que puede ser, digamos, bastante complejo, pero digamos por temas de tiempo lo hicimos de esta forma. Y finalmente me gustaría compartirles unos links y unas referencias en las cuales se pueden apoyar. Por ejemplo, si quieren abordar el tema del GUI-Shop, del proyecto OWASP, pueden entrar a esta página. Y si quieren mirar las vulnerabilidades del Mitre, que son las del CVE, donde sale la enciclopedia, la pueden consultar acá también. A nivel del proxy SAP, acá aparece la página del Getty Starter, y ahí aparece, por decirlo de alguna forma, un PDF. Hay un PDF que tiene toda la documentación, es bastante extenso, y nos va, digamos, sale todo el paso a paso de cómo podemos correr SAP, sea en modo gráfico o en modo como servicio en headless. Y aquí también está la referencia de la STQB, perdón, donde están las predicciones de software, y estaba el código de GitHub de cómo podríamos implementar Robot Framework con la librería de SAP. Entonces ahí se las comparto, y con esto daríamos ya por finalizado el webinar.
podríamos dar paso entonces a las preguntas. Sí, correcto. Por ahí cualquier pregunta que tengan la pueden pasar por el chat o por el chat de preguntas y respuestas. Por ahí tenemos tres por el momento. La primera es, ¿qué tipo de pruebas se pueden hacer en .NET? En .NET, digamos, acá aplica transversal para todos los lenguajes. Si hablamos de .NET como tal, existe a nivel de Visual Code grep, se puede hacer análisis estático, porque ahí soporta todo lo que es C# y la suite de .NET. Y aplicaría, digamos, con SAP. Si tu aplicación está desplegada en .NET, no importa porque, digamos, es una prueba de caja negra. Entonces, si yo tengo una aplicación web que la tengo desarrollada con el backend en .NET, se podrían utilizar todas las herramientas que mencioné. Okay, perfecto. La otra es, ¿hay algún sitio que puedas recomendar para buscar información relacionada a estas herramientas o cursos? Sí. Bueno, aparte de la de OWASP, del proyecto de UShop, que es interactivo para poder explorar y aprender conceptos, hay otras web que me gustaría compartirles. Les podría escribir acá en el chat o las puedo explorar acá en el navegador. Ya. Una se llama Hacker 101, que funciona como un... Voy a abrirla aquí. Hacker 101. Esta tiene retos de capturar la bandera y tiene unos videotutoriales paso a paso donde puedes mirar cada una de las técnicas de cómo hacer, desde la perspectiva de un atacante, cómo puedes intentar vulnerar una aplicación. Acá entonces aparece unos recursos de videos y hay, digamos, un tutorial. Entonces acá manejan todo lo que es inyección con cross-site scripting, por ejemplo, secuestro de los clics, que es bastante usado, por ejemplo, para las personas que quieren lucrarse con publicidad, hacen este tipo de acciones. También hay otra, ya se la comparto, que se llama el Pentester Lab, que son unos laboratorios de pentesting. Y aquí también tú te registras y él te va a habilitar unos entornos controlados donde puedes intentar hacer, digamos, unos ataques y también defensa. Y tiene un modo guiado. Otra que te podría recomendar es a nivel de GitHub, por ejemplo, el Security Checklist. Ya lo voy a compartir acá. El Security Checklist, por ejemplo para API, para Security API. Entonces nos va a decir, si tú vas a implementar una API, deberías tener a nivel de autenticación, tener eso en cuenta, el manejo de tokens, a nivel de accesos, a nivel de entradas, etc. Incluso para CI/CD tiene también algunas recomendaciones. Excelente, muchas gracias. Similar a esa, ¿hay alguna ruta de aprendizaje que recomiendas para alguien que quisiera entrar en este tipo de pruebas? Sí, hay una ruta, digamos, si yo quiero entrar dentro del proceso de automatización, yo debería tener algunos skills. ¿Qué tipo de skills necesitaría? Primero, aprender por lo menos un lenguaje de programación, enfocarse en un lenguaje. Yo, digamos, recomendaría Python, porque Python, aparte de que es fácil de usar, tiene un sinfín de módulos enfocados a lo que son pruebas, tanto de infraestructura, tiene para frameworks, diferentes tipos de frameworks de prueba a nivel de API, o sea, a nivel de toda la pirámide, ¿sí? Digamos, y también, por ejemplo, familiarizarse, digamos, hay una distro de Linux que se llama Kali Linux, donde tiene bastantes herramientas y puedes bajar una imagen, puedes instalarla y empezar a explorarla. Lo otro es aprender sobre plataformas de sistemas operativos, cómo funciona un sistema operativo, cómo funciona el kernel, cómo son los llamados que se hacen. También, y bastante importante me parece a mí, aprender conceptos básicos de redes a nivel de la pila de TCP/IP. Entonces, miramos
a nivel de capa física, que es una dirección MAC, si estoy en capa de red, que es una dirección IP, si estoy a nivel de TCP o de capa de transporte, que es un puerto. ¿Sí? Esos son conceptos que podríamos decir, debería uno empezar a mirar para tener, digamos, conceptos de seguridad, porque siempre va a haber cosas relacionadas con redes. Digamos, eso sería. Y lo otro ya a nivel de pruebas, pues los conceptos de lo que son las pruebas unitarias, las funcionales, las de API, etc. Perfecto. Tengo una pregunta más específica. ¿Cómo integras Robot con SAP? Es decir, ¿qué keyword levanta el SAP? Ok. Ya te voy a compartir. Acá a nivel te voy a compartir el de GitHub, que es el que está acá en el slide. Acá a nivel digamos, de este repo de SAP, tiene integrado SAP y Robot Framework, y él tiene unos keywords que primero yo debo configurar, digamos, en un archivo de texto plano, en uno el punto .env, por decirlo así. Tengo el host, el for, el path donde voy a ejecutar, y él acá tiene unos keywords donde dice start head de SAP, crear nueva sesión de SAP, ejecutar algún tipo de acción sobre la URL, en este caso que era localhost 3000, y cómo puedo obtener las alertas, etcétera. Entonces, este se llama Robot Framework SAP Library y está en GitHub. Ese es Robot Framework SAP Library. Excelente. Por ahí tenemos otra pregunta. ¿Cuál lenguaje recomiendas para automatizar las pruebas? ¿Solamente Python? No, Python es bastante útil porque, digamos, también permite hacer prototipos de forma rápida, pero obviamente bastante utilizado. JavaScript se usan bastante para automatización. Digamos, respondiendo o complementando la primera pregunta que hicieron, es, digamos, un buen punto de inicio, pero es transversal que puedas usar cualquier lenguaje de programación, porque todo este tipo de herramientas aplican para esos lenguajes. Y la última pregunta, mi consulta es si has integrado OWASP en un pipeline de GitHub o GitLab. De GitLab no, de Jenkins. Okay. Sí, es al final continuous integration, ¿verdad? Meterlo como un pipeline de estos para que sea automáticamente y cada vez que se haga un build se salga un reporte no de seguridad, pero sí.